Bueno, buenas tardes a todos. Les habla Ismael Cordero, del Comité de Educación Continua, junto con Isabel Carvajal. Estamos representando el comité en este momento. Es un gusto para nosotros dar inicio a esta nueva actividad programada por el Comité de Educación Continua y por el Comité de Radiofarmacia de la LASBIM, dos de los comités asesores de la LASBIM. El día de hoy este evento fue coordinado por la doctora Carvajal, así que bueno, a modo general les comentamos como siempre, estos webinars están siendo grabados, así que les notificamos y les pedimos su permiso para después poder compartir la actividad en el canal propio que tiene el Comité de Educación Continua en YouTube, que es un canal abierto, el cual pueden acceder a las grabaciones de los distintos webinars para su utilización como material y para también aquellas personas que quizás no se pudieron conectar en tiempo y forma puedan ver toda la ponencia de los distintos expertos que mantenemos. Bueno, es para nosotros un placer contar con todos ustedes. Les pedimos de momento, durante la presentación del experto, si desean mantener sus videos apagados por un tema de mejor conexión. Luego ya en el espacio de preguntas, finalizada la ponencia, podemos abrir nuestros micrófonos y nuestras cámaras para vernos todos y poder interactuar un poco. Es, repito nuevamente, un placer. Es una hora complicada en Latinoamérica para todos nosotros. Estamos saliendo de nuestras actividades laborales y personales. Así que agradecemos y valoramos mucho la voluntad, la disposición y el interés de todos ustedes por estar aquí. Le cedo la palabra a la doctora Carvajal y va a dar promoción a esta sesión que comienza en el momento de ahora. Bien, muchas gracias. Ok, bueno, es un honor para mí participar en este webinar. Yo les voy a presentar al doctor. Muchas gracias, doctor Javier, por acompañarnos esta tarde. Va a ser de mucha utilidad la experiencia que usted nos va a brindar para toda Latinoamérica. Es el doctor Javier Gabriel Giglio Barossi. Él tiene una maestría en química de la Facultad de Medicina, de Química de la UDLAR en Uruguay. También tiene un doctorado en química en la misma universidad y actualmente se desempeña como responsable de control de calidad en el área de radiofarmacia del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Asimismo, es responsable de garantía de calidad del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular y también se desempeña como docente del área de radiofarmacia del Departamento Estrella Campos en la Facultad de Química de la UDLAR como profesor adjunto. El doctor Javier Gabriel Giglio tiene extensa experiencia, como podemos ver, tiene más de 20 publicaciones completas y 30 resúmenes en revistas. Muchas gracias, doctor, por su participación esta tarde con nosotros. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Bueno, entonces les vamos a tratar de contar un poco algo de nuestra experiencia y un poco lo que hay en la bibliografía de los distintos opciones de marcación que hay con el PSMA. Bueno, voy a pasar a compartir la presentación. Había tenido unos problemitas, ahora se me había puesto más lenta la conexión a internet. Voy a apagar la cámara para que se escuche mejor, por las dudas. Se ve muy bien tu presentación, Javier. Por las dudas que se cortaba, porque recién me decía conexión media lenta, así no hay problema, y el video le consume bastante, así no hay problema con el audio. Bueno, lo que le voy a tratar de compartir hoy es un poco la comparación que hay entre los marcados de PSMA con galio 68 y flúor 18. Un poco de nuestra experiencia y de lo que hay en la bibliografía y de lo que más se está utilizando para estos radiofármacos. Entonces, un poco al inicio de la presentación, podemos hablar un poco de los inhibidores del PSMA, un poco de las marcaciones con galio 68, de las marcaciones con flúor 18, y las comparaciones entre los marcados con galio 68 y flúor 18, las marcaciones utilizando el complejo de flúor aluminio,
que es una de las otras opciones que hay para marcar con flúor. Un poco hay un pequeño ejemplo de un par de nuevas moléculas y un poco para sacar las conclusiones de la presentación. Pero para empezar, para hablar un poco, para ver que tenemos que introducir al amigo PSMA. Obviamente el PSMA no es la molécula, sino es el antígeno al cual se va a unir nuestra molécula, es el antígeno prostático específico de membrana, que en realidad es una glutamato carboxipeptidasa, que lo que hace es, la enzima corta este enlace, en la N-acetilaspartil glutamato, para dejarnos el acetilaspartato y el glutamato. Es una enzima que se conoce hace unos años. Y bueno, la glutamato carboxipeptidasa 2 es una peptidasa de membrana, y se expresa normalmente, obviamente, en la próstata, se expresa en el sistema nervioso central y periférico, en los riñones, en el intestino delgado, y en la neovasculatura asociada también a tumores. En realidad, lo que nosotros estamos teniendo son inhibidores del PSMA, que bueno, lo llamamos realmente como los radiofármacos como PSMA, pero en realidad son inhibidores de PSMA. Los inhibidores de PSMA se pueden clasificar básicamente en 3 grupos. Aquí está uno de los primeros inhibidores, que era el PMPA, pero básicamente se dividen en 3 grupos: los tioles, las ureas, y aquí las ureas derivatizadas también, ¿no? Pero básicamente las que han prosperado y han funcionado y tienen mayor desarrollo son los derivados de la urea, como inhibidores del PSMA. Aunque uno piensa, y obviamente los inhibidores del PSMA los asocia con el cáncer de próstata, porque obviamente están sobreexpresados en los tumores de próstata, y por eso es que se utilizan estos radiofármacos como marcadores. Básicamente sus orígenes de los desarrollos de inhibidores fue en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque esta enzima es la que usa el glutamato, y el glutamato es uno de los principales neurotransmisores a nivel central, y los primeros trabajos, aquí por ejemplo unos del 2001, se basaban en el diseño de inhibidores para el sistema nervioso central, de la glutamato carboxipeptidasa, o sea, del PSMA. Y en realidad, los más potentes que han resultado han sido los derivados de la urea, y hay grupos que han sintetizado, en este caso, muchos tipos de derivados que ya ven que su potencia andan con un IC50 del orden de micromolar y nanomolar, o sea, muy buenos IC50 de inhibición. El sitio de unión de la enzima en la célula de próstata es una enzima transmembranal, es externo y tiene un sitio de unión, esta enzima, al PSMA. En realidad, en el cáncer de próstata no se sabe exactamente cuál es la función natural de este centro activo, pero bueno, sí se conoce la estructura y que está presente, y obviamente se sabe que está sobreexpresado en los tumores de próstata, por lo cual es un excelente marcador para la síntesis de nuestros radiofármacos. En el diseño de radiofármacos para derivados del PSMA, para inhibidores del PSMA, obviamente se utiliza la idea del pendant approach, de tener obviamente la biomolécula. Vamos a contener un linker que una la biomolécula a la unidad quelante o al grupo prostético para marcar con flúor, la unidad quelante en el caso de radiometales como el galio 68, y un grupo prostético para sustituir una posición por el flúor en el caso de las marcaciones nucleofílicas de flúor. En realidad este es uno de los esquemas básicos de diseño de los nuevos radiofármacos, que en realidad tenemos la importancia, y es la principal lo tiene, la biomolécula, que va a ser la que se une al sitio de acción. El sitio que queremos de la molécula te presenta una cavidad con un metal de zinc, que es la zona activa donde va a cumplir su función de carboxipeptidasa. Pero luego en este caso también, como en muchos otros, el linker es sumamente importante. Básicamente, muchas veces el linker es el que modula las propiedades farmacocinéticas de la molécula, poniendo linker más largos, menos largos, más hidrofílicos o más lipofílicos. Pero en el caso del PSMA, este linker juega un papel fundamental porque cerca del sitio activo en la enzima hay una región lipofílica, y es importante entonces que este linker pueda interaccionar con esta región lipofílica para tener mayor actividad.
Y también hay una zona más lejana que también tiene una zona lipofílica que reacciona con los arenos. Pero bueno, en el caso para el PSMA, este linker va a tener un papel fundamental en la actividad y no solo en la modulación de la farmacocinética, sino porque también participa en la unión de la molécula al sitio de unión. Los primeros inhibidores del PSMA fueron marcados con carbono 11 y yodo 125. Obviamente, tenemos aquí en este caso esta molécula que llamaban DECIT, marcada con yodo 125, con un C50 de 0,5 nanomolar, una actividad muy buena, y lograba buenas imágenes, quedaba un compuesto bastante lipofílico, tenía una distribución bastante compleja, bastante lipofílica, y este otro radiofármaco con carbono 11, que presentaba un C50 de 17 nanomolar, también es una muy buena actividad, y lograban muy buenas imágenes, en este caso de los tumores en una imagen en animales, en las primeras pruebas. Obviamente, no es que el radiofármaco con carbono 11 no sirviera, el problema es que obviamente al marcarlo con un radionucleido de corto periodo de semidesintegración, como el carbono 11, obviamente está limitado el número de pacientes y los estudios que podemos hacer y el tiempo de la biodistribución luego de administrar el radiofármaco. Entonces, por eso es que estos radiofármacos marcados con carbono 11 o algo no prosperaron tanto y se buscaron las marcaciones con otros radionucleidos de un periodo de semidesintegración más largo. Entonces, en la literatura, para hablar en general, obviamente, derivados del PSMA y derivados del PSMA de la urea, derivados de inhibidores del PSMA, en este caso, se han marcado con diferentes radionucleidos. Desde, obviamente, el yodo, como los primeros marcados, se han marcado diferentes moléculas con flúor, se han marcado también con radionucleidos SPET, como el 99-metagnesio, y con distintos radiometales, ya sea para diagnóstico, como el PET, el galio 68, o de terapia, como el lutecio 177. O sea que han visto que aparecen en la historia muchísimos derivados con distintas variaciones y marcados con diferentes radionucleidos, tanto SPET como PET, como de terapia. Entonces, de todo esto vamos a entrar un poco en los marcados con galio y flúor, que era el tema que teníamos hoy para conversar. De los más utilizados, en realidad de los derivados más utilizados, podemos encontrar el galio PSMA11, que es este derivado de aquí, siempre, obviamente, el marcado con flúor, el DCF-PIL, y el PSMA1007, marcado con flúor, para formar el flúor PSMA1007. Y después tenemos los otros derivados del lutecio, como el lutecio PSMA617, que el PSMA617 también puede ser marcado con galio 68 o con actinio 225. Pero bueno, estas tres moléculas son las más utilizadas y las que aparecen más en la bibliografía. Obviamente todas comparten el mismo farmacóforo, tenemos aquí la urea, el derivado de la urea en los tres casos, y cambia el linker y los grupos de unión, ya sea los grupos quelantes para el galio o los grupos prostéticos para la marcación con flúor. Entonces, cuando nos planteamos que tenemos que seleccionar un radionucleido para imagen en cáncer de próstata, ¿qué es lo mejor? ¿Galio 68 o flúor 18? Ambos, en este caso, son los dos emisores de positrones. ¿Y cuál seleccionaríamos? ¿Cuál daría los mejores resultados en este caso? Bueno, vamos a ver un poco la comparación de sus propiedades físicas. Tenemos el periodo de semidesintegración, obviamente el flúor 18 es uno de los más largos que trabajamos en PET, en la rutina normal, para diagnóstico, con 110 minutos de periodo de semidesintegración. El galio 68 tampoco es especial, 68 minutos. La energía del positrón, obviamente es menor en el caso del flúor, es una de las menores de los radionucleidos más utilizados, con 0,65 megaelectronvolt, y la energía del galio es 1,90 megaelectronvolt, o sea que hoy nos daría una mejores imágenes y mayor resolución para el caso del flúor. La marcación en el caso del galio, obviamente es un metal, va a ser mediante química de coordinación y mediante formación de complejos, y en el caso del flúor va a ser por una marcación covalente utilizando grupos prostéticos para sustituir una posición nucleofílica de un ligando por el flúor 18. Obviamente el galio 68
presenta la ventaja que lo podemos obtener de un generador de germanio o galio, con lo cual puede estar disponible en clínica y no necesariamente tengo que tener toda la instalación de un ciclotrón para poder hacer estos radiofármacos, lo cual es una gran ventaja. Y el flúor, obviamente, es obtenido mediante el ciclotrón en la reacción de bombardeo de oxígeno 18, a través de la reacción, o con una PN para obtener flúor 18. Obviamente necesito toda la instalación de contener el ciclotrón y las celdas calientes y todos los anexos que necesito para la radiofarmacia, PET en el caso del flúor 18, pero bueno, obviamente el generador de germanio-galio tiene las ventajas, obviamente, que tengo una capacidad de producción definida por la actividad del generador, o sea que la tengo limitada a la cantidad de pacientes, y en el caso del flúor, obviamente como los ciclotrones pueden producir grandes cantidades, lo puedo adaptar mayormente al número de pacientes. Aquí tenemos algunos ejemplos de imágenes de distintos tipos de generadores, con distintas matrices. Tenemos el ruso con matriz inorgánica de dióxido de titanio, el alemán de Klers-Ziegler, también con dióxido de titanio, dióxido de estaño, el ditemba, el africano, y el alemán de ITM de matriz basada en resina. Entonces, bueno, tenemos diferentes propiedades físicas de distintos radionucleidos, tanto del galio en este caso como del flúor. Ambos presentan ventajas y desventajas en el caso, o sea, puedo tener más actividad en el flúor, no necesito un ciclotrón y lo puedo obtener de un generador en el caso del galio. Bueno, ¿cómo seguimos? Entonces vamos a ver un poco cuáles son las marcaciones y qué tipo de moléculas podemos tener y cuáles son los resultados que se han tenido con estos tipos de marcaciones. En el caso del galio 68, es emisor de positrones, como ya sabemos, con un periodo de desintegración de 68 minutos, y como es un metal, las marcaciones van a ser mediante formación de complejos. En este caso, los quelantes más utilizados en el caso del galio, uno de los más clásicos, el DOTA, este anillo de DOTA, o el anillo de NOTA, el cual tiene una simétrica de formación más rápida, es más estable y mejor para el galio, pero bueno, uno de los más utilizados es el DOTA, que también da muy buenos complejos. Bueno, o sea, son todos quelantes cíclicos que forman muy buenos complejos con el galio 68. La marcación con el galio normalmente se realiza diluyendo el generador, necesita un ajuste de pH, normalmente se puede utilizar con acetato de sodio, en este caso no hay que hacer una reducción, ni nada como en el caso del tecnecio, porque el estado de oxidación que obtengo del galio, en el que lo voy a marcar, va a ser el mismo que lo obtengo del generador. Luego voy a agregar un precursor, voy a calentar en un tiempo determinado para utilizarlo, lo voy a purificar y lo voy a formular. Obviamente la síntesis es mucho más sencilla, es una formación de complejo más sencilla que en el caso del flúor 18, pero igual requiere condiciones ambientales adecuadas, porque lo voy a tener que hacer en una celda o en un flujo laminar blindado. Ella puede ser automática o semiautomática. Hay distintos tipos de marcación para galio 68. Los módulos semiautomáticos, donde lleva un fluidic system, aquí adentro de este módulo manual de ITM, donde lo manejo utilizando jeringas y moviendo válvulas, pero es un semi-manual, o sea, lo tengo adentro de un blindaje, y obviamente estos módulos tienen que estar colocados en una celda, o en este caso, en un flujo blindado, o diferentes módulos automáticos, ya sean de cassette o de reactivos, como este de Klers-Ziegler o de Tracis, para marcación. O sea que también tengo diferentes opciones y alternativas para la marcación con galio, dependiendo de qué quiero, qué ventaja quiero, y obviamente pasando desde algo más simple como un semi-manual a completamente automático como los módulos de cassette que emplearían, que obviamente son descartables y cambio cada vez, y en este caso también llevan un microfluidificante que se cambian entre cada síntesis. Entonces la marcación de los radiofármacos para galio 68, los más utilizados, que además en la bibliografía en realidad son obviamente marcados con DOTA, que es el quelante clásico para las marcaciones con galio 68, y este otro derivado que es el derivado del PSMA11, que es el HBDSC, que es un
quelante de cadena abierta y no cíclico. En este caso, en ambos, que son los más utilizados, obviamente el farmacóforo es el derivado de la urea, es exactamente el mismo. Tienen un linker, que son un poco diferentes. En el caso del PSMA 617, es más lipofílico, tiene estos anillos aromáticos en estas posiciones. Y aquí tengo el quelante cíclico, el DOTA, y en este caso es un quelante de cadena abierta. Aquí para el caso del PSMA11 seleccionaron este quelante porque, bueno, forma complejos bastante estables con el galio 68 y a su vez al tener estos anillos aromáticos es bastante lipofílico y es adecuado para la interacción de la zona intermedia de la enzima. O sea, tengo el sitio de unión, como yo les comentaba, que es exactamente el mismo en ambos casos, y estos grupos aromáticos me dan la interacción que necesito con los sitios accesorios que precisan una cierta lipofilicidad para tener una buena interacción. Y en este caso, en el del PSMA17, estos grupos aromáticos están colocados directamente en el linker, aquí, que son los que interaccionan con esta zona, adecuados con la zona accesoria a la unión. Los derivados de PSMA para marcar con galio, entonces, como les comentaba, se pueden utilizar el PSMA 617 y el PSMA 11. Ambos presentan buenos rendimientos de marcación, dan buenos resultados, y en este caso aquí es un trabajo de comparación, bastante aparecido en el Journal of Nuclear Medicine, que comparaban las marcaciones del PSMA 617 y el PSMA 11, ambos con galio. Entonces tiene una constante de afinidad, obviamente un poco más chica del PSMA 617, pero ambas son muy buenas para las imágenes, presenta obviamente una mayor porcentaje de internalización, el galio PSMA 617, pues es una molécula también que se usa más para terapia y es adecuada que se internalice en la célula, pero en este caso de imagen, ambos tienen comportamientos similares, un poco más, mucho más en el vaso para el PSMA 11, pero luego el perfil de biodistribución es muy similar. Y estos autores compararon ambos marcados en pacientes y hicieron estudios preclínicos y en estudios clínicos, y se llegaron a la conclusión de que ambas moléculas son comparables. O sea, no encontraron diferencias luego en los estudios, ya sea marcada el PSMA 11 o el PSMA 617, ambos con galio. Entonces uno pregunta, ¿por qué? Obviamente es más común la marcación de los trabajos y es más normal utilizar el PSMA 11 para marcar con galio, y el PSMA 17 está más asociado a las marcaciones con lutecio 177. Obviamente, el PSMA 11 no tiene un ligando adecuado para marcar el lutecio. El anillo de DOTA es adecuado para marcar con 177 lutecio, o sea, es un radiofármaco más asociado para la terapia. Y en cambio el PSMA 11 está más asociado al diagnóstico, pero no quiere decir que el PSMA 617 no sirva, también da los mismos resultados para marcar con galio. Entonces, ¿qué es lo que pasaron un poco? Que en este caso, perdón, se me pasó. ¿Por qué es esto? Bueno, porque obviamente el PSMA 617 también está bajo patente, el PSMA 11 también, el PSMA 11 lo venden distintas compañías, entre ellas puede ser ABX o FutureChem, y el PSMA 617 está bajo patente actualmente por Novartis. El PSMA 17 fue desarrollado también en Alemania, muchos de estos como el PSMA 11 por la Universidad de Heidelberg y otros grupos. El PSMA 17 también lo tuvo ABX la patente inicialmente, luego se la vendió a Endocyte, y Endocyte se la vendió a Novartis, y Novartis no tiene interés que se desarrolle esta molécula como radiofármaco para diagnóstico. Para diagnóstico están empleando más el PSMA 11, que es el que se vende que está comercialmente disponible para poder realizar las marcaciones. En cambio, el PSMA 617, Novartis lo tiene asociado a las marcaciones con lutecio 177 para terapia. Y bueno, las primeras imágenes de PSMA datan del 2012, también por la Universidad de Heidelberg, y este es el primer trabajo en el European Journal que apareció en el 2013, de las primeras evaluaciones en pacientes con PSMA.
Luego tenemos la marcación con flúor 18. La marcación con flúor 18, hay muchísimas moléculas también que se han probado en la literatura, uno puede encontrar muchísimos derivados. Aquí, como verán, en este caso, son todos derivados de la urea. El farmacóforo es exactamente igual en todas, lo que cambian es los linkers y los grupos prostéticos donde vamos a unir al flúor. Pero de todas estas, las más empleadas, y que han tenido con más éxito y hay mucho más trabajo, son el PSMA 1007, marcado con flúor, y esta otra molécula, el DCFPIL, marcado con flúor. Entonces, estas dos moléculas, como les comentaba, son las más utilizadas en las marcaciones con flúor. Esta es la posición en que marca el PSMA 11, y aquí es la posición donde marca el DCFPIL. También en el anillo aromático vieron que el grupo prostético que termina donde se realiza la marcación es exactamente el mismo. Este presenta un linker mucho más pequeño, pero también tiene, los dos cumplen lo que se necesita para la unión al receptor. Tienen el farmacóforo de la urea y luego una zona más lipofílica para la interacción. Este es mucho más pequeño, este es más grande, pero también tiene la zona lipofílica. Este es más parecido, la marcación al PSMA, el linker, perdón, al PSMA 617. Fueron desarrollados por los mismos grupos. En la marcación con flúor es un poco más complicada que en la marcación con galio. Tenemos que hacer la producción del flúor 18 en el ciclotrón, hacer la purificación del flúor 18, realizar luego el acondicionamiento del flúor para eliminar toda el agua, la destilación azeotrópica de agua, porque acuérdense que esto es una marcación nucleofílica, no podemos tener agua porque compite con dicha marcación, o sea que el fluoruro puede actuar como nucleófilo, pero hay que acondicionarlo para que no funcione en este tipo de marcación. Luego directamente la marcación por agregado del precursor se realiza generalmente en solvente orgánico y calentando, también llevan su etapa de purificación y formulación. Obviamente la síntesis de estos radiofármacos requiere las condiciones ambientales adecuadas, y en este caso necesito tener, obviamente, toda la infraestructura. Necesito tener el ciclotrón, tener mis celdas calientes y mis módulos automáticos de síntesis. Las rutas de síntesis de estos dos complejos, que son de estos dos compuestos, son complejos de estos dos compuestos, que son los más utilizados, parten de este precursor, en este caso que contengo el grupo prostético, donde se va a dar la sustitución nucleofílica del flúor, el ataque nucleofílico se da en esta posición, pero tengo los grupos protegidos. Entonces tengo que hacer la marcación y luego la hidrólisis de los grupos protectores para obtener mi compuesto final. En el caso del PSMA 1007 es más directo porque no tengo que hacer una hidrólisis, marco directamente el compuesto. Aquí tengo el grupo prostético y hace la sustitución nucleofílica sobre esta posición para obtener directamente el compuesto final, que obviamente también hay que purificar luego y formular en ambos casos. Bueno, entonces las se realizan la síntesis, te aparecen en módulos automáticos de síntesis que pueden ser como este tipo que tenemos nosotros en el Queen, son los dos de este caso de GE, un Tracer Lab y un Fast Lab. Este es con reservorios que se pueden limpiar y cargar los reactivos, y el Fast Lab, que es una química de cassette que ya vienen todos los reactivos en el cassette. Obviamente es mucho más fácil cumplir la GMP en el cassette, más sencillo, pero bueno, muchas veces los reactivos salen un poco más baratos cuando lo usas en este tipo de módulos, en principio. Entonces, cuando hablamos de los diferentes ligandos y moléculas que tenemos para marcar con PSMA, ¿qué es lo que termina definiendo qué molécula es mejor? Obviamente acá, sin considerar la parte de comparación clínica, ¿no? Para la parte química, que también va unida a las dos de la mano, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad lo que termina definiendo qué molécula es mejor, o básicamente acá la pregunta sería cuál es mejor, no cuál es la más utilizada. Tal vez quedó mal la frase, y no sería cuál es mejor, sino cuál es la más utilizada. Esta página que estoy mostrando acá es una imagen de la página web de ABX, aquí tiene una dirección, es uno de los que vende distintos precursores para muchas marcaciones, flúor, carbono, galio, tecnesio. No. Bueno, lo que termina definiendo es si
encontramos los precursores disponibles comercialmente. Porque obviamente algunos los podemos sintetizar in-house y demás, pero eso ya viene a ser una química un poco más compleja, hay que hacer síntesis orgánica, pero es más fácil. Los que terminan definiendo cuáles son los más utilizados es cuáles puedo disponer de ellos comercialmente. Y en ese caso, depende básicamente si hay alguien que los venda. En este caso, el PSMA11 tiene la patente ABX, o desarrollado, no solo lo vende el PSMA11 solo, para marcar con galio, sino que han desarrollado para marcar en distintos módulos. Han desarrollado kit y cassette para marcar en distintos módulos. Entonces ellos han desarrollado para módulos de GE, tanto en FastLab como en TracerLab, los ORA de Neptis, que son los que venden ellos, también este tipo de módulos representan, Lesiva, tienen los kits para Liva Sintera, para módulos de Klers-Ziegler, y lo mismo con las marcaciones de flúor. ¿Por qué se ha popularizado tanto el flúor PSMA 1007? Porque ABX ha desarrollado marcaciones y cassette y kit de reactivos para distintas plataformas de síntesis. Para el TracerLab de GE, para los Neptis, el ORA Neptis, para los TracerLab de FastLab, para IVA, para Tracis, etc. Entonces, si hay una empresa atrás que hace el know-how y hace la preparación de este tipo de kit, no solo vende los reactivos y los precursores, sino que también hace el desarrollo de cassette y de marcación para distintos tipos de módulos, obviamente estos se van a poner porque obviamente es más fácil las marcaciones y abarcan a distintas plataformas de síntesis. Entonces muchas veces no es cuál es más fácil marcar, sino cuál es mejor, sino a veces cuál disponemos comercialmente. En el caso del flúor, las dos moléculas más utilizadas son el DCFPIL y el PSMA 1007. Hay trabajos que comparan ambas moléculas en etapas clínicas. En este caso hay un trabajo del 2017 de Frederick, que publicado en el Journal of Nuclear Medicine, que comparaban ambos marcados. Y lo que llegaban a la conclusión es que ambos marcados lograban un estudio equivalente en el paciente. Obviamente, las imágenes son distintas, la biodistribución es distinta. El PSMA 1007 es multiprofil, tiene una eliminación hepatobiliar, no urinaria, por eso no vemos la vejiga, es algo que les gusta mucho a los médicos en esta parte, porque no tienen la eliminación urinaria que puede confundir la captación. En el caso del CFPIL sí tiene eliminación urinaria, al igual que en el galio, pero en realidad, comparando los estudios, este grupo llegó a la conclusión de que son equivalentes en el informe final que le entregan al paciente. O sea, los resultados que llegan son equivalentes para el flúor PSMA 1007 como el DCFPIL. Entonces, luego, una de las cosas que nos tenemos que preguntar cuando uno va a seleccionar las moléculas es qué moléculas de galio y flúor tenemos aprobadas para su uso. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA demoró un poco más que los europeos, que lo utilizaron mucho antes, ya sea para diagnóstico o para terapia. La FDA aprobó el primer fármaco diagnóstico por imágenes para PET en diciembre del 2020. Y el que aprobó es el galio PSMA11, cuando en Europa ya lo venían usando hace varios años antes. Y ahora, hace un mes, el 23 de marzo, la FDA aprobó para su uso en Estados Unidos el que ellos llaman Pluvicto, que en realidad es el lutecio 177 PSMA 617, que es el que vende Novartis, el que tiene la patente Novartis para pacientes de cáncer de próstata, acá cuando tienen metástasis resistentes a la castración. O sea, ya lo aprobaron ahora el mes pasado, el uso en pacientes por la FDA. En cambio en Europa ya vienen usando muchísimo antes el PSMA11 en estudios clínicos como del 2017, anteriormente como les mostré el paper, y desde agosto del 2019 lo tienen aprobado para su uso en Europa. Y los de terapia también, el lutecio 177 lo vienen usando hace muchísimo tiempo. Y bueno, si uno busca publicaciones con PSMA de los grupos como los de Alemania, de Heidelberg y demás, lo han marcado y lo han administrado en pacientes con distintos radionucleidos, con lutecio 177, con actinio 225 y con otros más.
Entonces, cuando voy a comparar las moléculas marcadas con galio 68 y con flúor, ¿cuál me decido? ¿Por cuál es mejor? Bueno, vamos a ver un poco entonces, no solo las etapas, la parte de marcación, que ya habíamos discutido un poco, por lo menos por arriba, de cómo son los distintos tipos de marcaciones, sea para galio o para flúor, ambos tienen sus ventajas y sus desventajas, sino un poco vamos a hurgar un poco en los trabajos clínicos, a ver qué dice la clínica con el uso de este tipo de moléculas, ya sea con galio o con flúor, y con flúor PSMA y con la DSFPIL. Y otra cosa también que termina a veces resolviendo es, bueno, no solo la disponibilidad, como les decía, y si hay alguna empresa que ha desarrollado no solo los reactivos, los kits, sino cassette para las distintas marcaciones, sino también los precios que hay, que pueden haber de distintos precursores. El PSMA 11 se puede conseguir para marcar con galio 68, en ABX 1 miligramo cuesta alrededor de $1.800, es un montón. Hay otras empresas como FutureChem, 1 miligramo puede costar alrededor de $579. El PCMA 1007 está bajo patente, lo tiene ABX, y alrededor para hacer una marcación con un kit de reactivos para un Tracer Lab de General Electric se cuesta alrededor de $1.200, y un cassette para el Fast Lab de PCMA 1007 sale alrededor de $1.600. En cambio, ¿por qué se ha pulsado más con el 1007? Bueno, el PSMA de FCIL, por ejemplo, no está disponible comercialmente, no hay ninguna empresa que lo venda, y hay que sintetizar los precursores. Y el PSMA de 617 no ha tenido éxito en su marcación con galio, no porque sea malo ni no funcione, sino porque está bajo patente actualmente de Novartis. Como les comentaba, primero originalmente fue de ABX, después se la vendió a Endocyte, y luego Endocyte se la vendió a Novartis. Entonces, bueno, de los trabajos de galio, obviamente los marcados con galio son uno de los primeros que se han utilizado. Hay muchísimos trabajos de hace mucho tiempo, del 2016, 2015 en adelante. Hasta ahora, este es un trabajo que publicaron ahora en agosto del 2021, un metaanálisis de muchísimos trabajos, pero bueno, obviamente se llegan a la conclusión, todos bastante similares, tienen una sensibilidad diagnóstica como el 95% y una especificidad también del 95% en promedio, o sea que claramente el marcado con galio PSMA 11 es muy bueno, tiene una excelente sensitividad y una excelente especificidad. Y luego también hay trabajos de comparación del galio PSMA 11 con el flúor PSMA 1007. Estos últimamente están apareciendo bastantes trabajos porque, bueno, ABX está invirtiendo mucho dinero en el desarrollo también del PSMA 1007 para distintas plataformas. Están en ensayos clínicos en varios lados y hay muchos trabajos de comparación entre PSMA 11 y 1007, que es uno de los nuevos que ha surgido ahora. Y bueno, hay distintos autores, distintos trabajos que comparan, pero básicamente la que llegan a la conclusión es que en la rutina los dos trazadores mostraron estudios similares, o sea, no concuerdan que no hay ninguno mejor que el otro. Obviamente pues, sí presentan biodistribuciones diferentes, como les decía, pero en realidad en los resultados clínicos que llegan, ambos son comparables. Luego otro trabajo también que compararon el PSMA 1007 con el galio 1007, también llegan a lo mismo. Ambos demostraron ser altamente adecuados para estos estudios, y en realidad no hay ninguna ventaja clara de uno respecto a otro, sino que ambos tienen similares, resultados similares, o sea que no encuentran ninguna ventaja y ambos pueden ser utilizados. Y este otro trabajo, también nuevo de la urología, en este caso compararon los tres, compararon el galio PSMA 11 con los marcados con flúor, con el flúor PSMA 1007 y el flúor DSFPIL. Y bueno, encuentran algunas diferencias, obviamente las diferencias de biodistribución, el DSFPIL que es más reproducible para identificar nodos linfáticos y demás, pero llegaron a la misma conclusión, después de analizar este trabajo, que los radiofármacos marcados con galio 68 o flúor 18, ya sea PSMA 1007 o DSFPIL, presentan una performance similar. O sea que básicamente cualquiera de estos tres sería equivalente en el diagnóstico final, más allá de sus diferencias en biodistribución. Y obviamente en la diferencia superior se esa integración de los radionucleidos, con flúor 18 podría llegar a ser imágenes más tardías y demás, pero bueno,
a los resultados clínicos, en realidad esta gente está diciendo como que todos serían equivalentes. Entonces, obviamente, cuando queremos evaluar para la molécula que vamos a sintetizar, obviamente lo que tenemos que evaluar es cuál es la disponibilidad del radionucleido que tenemos, la disponibilidad de los precursores y reactivos que necesitamos, cuál va a ser la demanda clínica de estas moléculas. Obviamente sabemos que el PSMA, su demanda clínica está aumentando constantemente y cada vez es más, cuál es la rutina del área clínica, cuáles son los módulos de síntesis disponibles y obviamente los costos, y ahí puedo seleccionar a ver si voy a ir por un radiofármaco de galio 68 o de flúor 18, y de flúor 18 por cuál voy a ir, dependiendo. Y otra alternativa a las que tradicionalmente se emplearon es las marcaciones con flúor 18 empleando los complejos de flúor aluminio. Estos complejos tienen la ventaja de emplear los mismos precursores que se utilizan para el galio, no exactamente los mismos, pero bueno, en algunos casos sí, en este caso el PSMA11 puede ser utilizado para marcar con flúor, pero no a través de una reacción nucleofílica, sino a través de formación de complejos con el flúor y aluminio. En este caso la estructura del PSMA11 puede ser marcado con flúor aluminio. Los marcados de DOTA, el anillo de DOTA no es adecuado para este tipo de complejos, es un anillo muy grande, no sirve. Las marcaciones de DOTA con ALF no pueden ser llevadas a cabo, sí con NOTA. El NOTA sí tiene el tamaño adecuado para marcar con este tipo de complejo. Pero bueno, volviendo ahora al PSMA11, puede ser marcado con ALF. Una de las primeras publicaciones fue publicada por Boschi en el año 2016, que hicieron la marcación manual y los estudios físico-químicos y biológicos de este marcado. Luego tenemos una publicación nuestra en el CUDIN, que es lo que tomamos la marcación de Boschi y lo que hicimos es la síntesis automática en un TracerLab FXFN. Es bastante sencilla a priori la marcación, la purificación de flúor, la formación del complejo, obviamente la marcación y la purificación. En realidad los complejos de ALF 18 conectan con el PSMA11, presentan una buena estabilidad en la formulación final, pero no tan buena estabilidad in vivo. Por ejemplo, en plasma, a 1 hora presenta una estabilidad que llega mayor al 90%, pero ya a las 2 horas decae, o sea que hay una desfluoronización, o sea, pierden el flúor estos complejos con el tiempo. Por eso los tiempos para realizar las imágenes tienen que ser menores en el caso del galio, porque hay una descomposición in vivo. No son tan estables en el caso de las marcaciones de ALF con este tipo de quelante de cadena abierta, con el HBD-CC como en el del PSMA11. Sí son más estables en el caso de marcaciones con nota. Y bueno, en el CUDIN se han utilizado estos marcados de ALF PSMA11 en distintos estudios y se ha comparado el ALF PSMA11 en un número reducido de pacientes con galio PSMA11 y con flúor PSMA 1007. En este caso, bueno, estos son trabajos publicados en el CUDIN, que son trabajos presentados en el Congreso Americano, pero bueno, básicamente en ambos casos, comparado con el PSMA11 y con el 1007, llegaron a la conclusión de que tenían diagnósticos similares y que las detecciones eran similares en ambos casos, ya sea comparándolo con el galio PSMA11 como con el flúor PSMA 1007. Ahora, bueno, lo que tiene en realidad este tipo de marcaciones, que a priori son bastante sencillas, bueno, en realidad después resultan que a veces no son tan estables como algunas otras, por ejemplo, como las otras marcaciones con galio o con flúor 17. A veces los rendimientos varían un poco y están un poco, eso complica un poco la parte de la rutina clínica, porque si uno no puede establecer cuáles son los rendimientos que va a obtener, a veces se complica, por lo menos con este tipo de quelante, que es nuestra experiencia que hemos tenido hasta ahora con marcaciones del ALF con el PSMA11. Es distinto si tuviera otro tipo de quelante como el NOTA. Y bueno, para ir terminando, algunas moléculas un poco nuevas que han aparecido de cosas más raras, de marcados de PSMA, como habrán visto en la bibliografía, aparecen millones de moléculas, muchos derivados. Bueno, como cosas novedosas, ahora hay un grupo aquí que ha creado esta otra nueva molécula, el RH-PSMA7. En realidad es algo que nunca
Esto tiene la particularidad que se puede marcar con galio y con flúor. La misma molécula, pretenden que la pueden marcar con galio o con flúor, o hasta la marcan con las dos, con galio y con flúor. Presentan un muy buen IC50 del orden de nanomolar y un porcentaje, una internalización bastante alta. Todos concentran los mismos esquemas que estas otras moléculas. Tienen el farmacóforo derivado de la urea, el anillo, con la parte más lipofílica, que acá es mismo el grupo prostético también. Entonces es algo extraño porque no había visto moléculas marcadas con flúor y con galio a la vez. Obviamente esto está solo de investigación, por ahora, preclínica. Y también lo hicieron en algunos casos clínicos, y bueno, primero dieron buenos resultados preclínicos, y luego lo hicieron en pacientes, y dicen que tienen muy buenos resultados y presentan muy buena captación de estas moléculas. Y lo otro es otro tipo de moléculas que utilizan para marcar con el complejo con flúor aluminio, pero en este caso, en vez de tener el quedante como el del PSMA11 de cadena abierta, tienen un anillo de nota que es mucho más estable, y esta presenta la particularidad que ponen dos moléculas de PSMA por centro metálico, por centro de coordinación, perdón, aquí. Entonces, como le llaman el bis PSMA. Y este marcado con flúor a través de complejos de flúor aluminio. Y este está en estudio solo por ahora preclínico, y le dio muy buena estabilidad. Bueno, entonces un poco para terminar las conclusiones, los radiofármacos derivados del PSMA más empleados en clínica, ya sean los de galio o los de flúor, presentan sensibilidad y especificidad comparables según los estudios comparativos que hay hoy en día. Y la aplicación de uno u otro depende de la disponibilidad del centro en cuanto al radionucleido, el acceso a los precursores, las plataformas disponibles, y obviamente el marco regulatorio del país y la demanda clínica que tenga. Y bueno, esto más o menos muestra también porque, bueno, en el CUDIN se han marcado 3 con galio 68, que es el primero, marcación del PSMA como comenzó, que hace muchos años que se utiliza. Se ha marcado el PSMA 1007, bueno, resultados, el que desarrolló nivel de ABX, y también hemos marcado con flúor aluminio, que podemos traer otro comparativo, en los estudios clínicos dan resultados similares. Después está la otra parte de las distintas estrategias de marcación que uno puede utilizar. Y bueno, muchas gracias. Si tienen alguna consulta, voy a compartir acá. Espero que se haya escuchado, más o menos, que se no se haya cortado la conexión. No, sí se escuchó muy bien, muy claro. Hasta México lo escuché yo perfectamente bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, a mí me ha encantado su plática. Yo me dedico mucho más a cardio y poco hago onco, y esto, plática que me dio hoy, la verdad me faltaba. Oiga, muy interesante. Yo tengo una duda particular, pues ya que tengo la palabra. En México, a partir de que llegó el flúor, ha desplazado en muchos servicios al galio. Ahorita aproveché que está usted dando la plática y pregunté en 2 gabinetes privados que cómo están cobrándolos, a ver, para darme una idea. Y sorpresa que me acabo de llevar, que me dicen que ya no están ofreciendo galio, ya solo están vendiendo flúor. Y lo están dando en $1,500 los estudios. Entonces, ¿cómo ve eso, esta transición que se podrá dar de un tasador, de uno a otro? Sí, obviamente, los trabajos clínicos dicen que todos tienen, ya sea los de galio y los de flúor, son comparables en el estudio. Entonces, obviamente, en una clínica tengan muchos pacientes y demás, obviamente el flúor, como quien dice, va a rendir más, porque una marcación se puede utilizar para muchos más pacientes, porque si uno ya tiene el ciclotrón, tiene las celdas de síntesis, tiene los módulos, el flúor es posible de escalar a la demanda clínica, porque los ciclotrones son capaces de producir muchísima actividad, no como en el caso del generador, que estamos más limitados. Entonces, bueno, por ese caso, y también por la parte de que es posible comercializar los radiofármacos de flúor 18, es muy tentador. Entonces, si uno compra los cassettes que ya están desarrollados, como los de ABX, PSMA 1007, que los venden para distintas plataformas,
y es más, no solo te venden los cassettes, obviamente, sino te dan las secuencias sintéticas que se necesitan para cargar en esas plataformas para poder hacer la síntesis, y si funcionan como dicen, que en realidad sí funcionan, más o menos, podés tener una marcación de bastante actividad marcada para poder cubrir la demanda. En cambio, en el caso del galio, esto está muy más limitado a la capacidad del generador, entonces las marcaciones pues, te pueden dar para pocos pacientes. 3, 4, 5, depende del generador que uno compre, de 50 microID, de 100, con muchos yo creo que van a, el flúor es una opción tentadora, si bien los cassettes son caros, como un cassette de síntesis puede servir para muchos pacientes, depende de la coordinación que tenga, entonces si un cassette para una marcación lo haces, te sirve para muchos pacientes, obviamente el costo por estudio va a disminuir, en el caso, por más de que el cassette del flúor obviamente son mucho más caros. Pero bueno, el galio sigue siendo una buena alternativa en centros que pueden ser más chicos o cuando la demanda clínica no es tan alta y si no dispones de un ciclotrón. Y aparte, los de ABX, por ejemplo, nosotros hemos comprado para 2 plataformas distintas por distintos motivos. Y en realidad en el Tracer Lab, que te venden el cassette con la secuencia científica, todo funciona bastante bien, aunque hay algunas variaciones en los rendimientos, anda bastante bien, pero también le compramos, por ejemplo, los reactivos para el Tracer Lab, que serían un poco más baratos para el otro módulo donde uno carga los reactivos, y si bien nos compramos los reactivos, nos pasaron la secuencia de síntesis, no lo hemos podido sintetizar. No funciona como nos dijeron. Así que bueno, todavía también lo están poniendo a punto y no están del todo optimizados. Y son las primeras marcaciones, pero bueno. Pienso que debido a la alta demanda que tienen hoy en día los estudios de PSMA, obviamente es lógico que vayan migrando a las marcaciones con flúor. Sí, y bueno, y las marcaciones también otra alternativa como las del ALF, para el PSMA 11 pueden ser más medias inestables y no son tan reproducibles, pero tal vez si en algún momento sacan algunos precursores distintos, en vez de tener un quelante abierto como el HBDB, tienen un quelante como el NOTA, podrían ser más estables y funcionar mejor. Sí, un poquito de ruido por ahí. Claro, doctor, muchas gracias por esa Hola, observación. no sé si se escuchó, se cortó. Voy Se a cortó. cancelar el video por las dudas, porque a veces está medio... Sí, ¿verdad? El video como que nos detiene, lo quito yo también. Se cortó un poquito, pero lo escuchamos muy bien y muchas gracias por esa observación. Yo lo desconocía hasta ahora que pregunté. Y haciendo memoria, hace 3 años que yo estaba en un hospital oncológico, cuando yo sugería un PET con galio, PSMA, el paciente se iba a formar a una fila para que le dieran cita en un mes probablemente, porque pues se producía poco, o sea, el rendimiento del galio no es para todos los pacientes que quisiéramos del generador, y había una lista de pacientes en fila para poderse hacer un PET con ese. Y cuando llegó el flúor, pues maravilloso. Lo sugiero hoy y se hace mañana. Eso es muy práctico. Oiga, doctor, y cuando usted le toca el marcaje, ¿con cuál batalla menos? ¿Cuál es el que usted prefiere, que cree que es más sencillo y que para usted rinde mejor para su trabajo? Es una buena pregunta, sí. Bueno, obviamente las marcaciones con galio están muy establecidas y son marcaciones sencillas, y no es que el rendimiento sea malo con galio, las marcaciones con galio, los rendimientos son muy buenos. El problema de la limitación es la capacidad del generador, para que obviamente está limitada la actividad, y como el generador dura 6 meses, un generador de germanio galio, al principio tener una buena actividad, obviamente va decayendo, y en los últimos meses, ya acercándonos a los 6, obviamente la capacidad de realizar pacientes es mucho menos. Entonces tenés que hacer más marcaciones para la actividad que está dando el generador. Las marcaciones con flúor, en el caso de las marcaciones nucleofílicas, como el PSMA 1007, ya digo, la DFCIL no es que sea malo el complejo, nunca lo hemos hecho nosotros, ni es que no está disponible, no hay que lo venda comercialmente. Sí puede haber alguien que lo sintetice, bueno, pero no han desarrollado ningunos cassettes para distintas plataformas para este radiofármaco. Sí lo ha hecho ABX con el Flúor 1007. En ese caso, en las plataformas automáticas que venden los cassettes, para los que hay cassette,
creo que funcionan relativamente bien, son síntesis largas, el control de calidad en el flúor, la síntesis nucleofílica es bastante larga también, pero bueno, da una marcación que rinde, digamos así, para muchos pacientes, que se puede tener con bastante actividad. En el caso de las del ALF, como les decía, con este marcado del PSMA11 con ALF, si bien en los resultados clínicos han mostrado que son equivalentes a los otros, la marcación da bastante trabajo y no siempre es bastante uniforme. O sea, nos ha dado un poco de dolores de cabeza. Así que bueno, ahí depende de lo que está haciendo. Las marcaciones con galio funcionan bien, estás limitado por la actividad, y las marcaciones con flúor, como lo que hay comercialmente, funcionan relativamente bien. Si bien son largas y todo, como ya vienen en un cassette y demás, también funcionan bien. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias Javier. Bueno, desde el auditorio están felicitándote y agradeciendo por la excelente charla que nos diste, muy claro, muy conceptual. Abrimos un espacio de preguntas para todos los asistentes al webinar, si alguien quiere abrir su micrófono y realizar una pregunta al experto en cuestión. No sé si alguien tiene alguna consulta en particular de la charla o vinculada a la temática del día de hoy. Mientras se van desinhibiendo, te paso a leer la pregunta que nos extiende Gamal a Cavani, que bueno, que es más bien clínica, ¿no? Pero habla de que la acumulación en la vejiga del radiofármaco producto del filtrado, ¿verdad?, puede llegar a ser un problema desde el punto de vista diagnóstico para metástasis que estén cercanas a la próstata. No sé si algún clínico quiere un poco dilucidar esta temática. Alguien comenta. Pues bueno, yo como No. clínica te lo puedo comentar. Lo que hacemos es hidratar muy bien al paciente, que esté para la micción, se toma la imagen del PET de cuerpo entero, baja el paciente, pedimos que orine y tomamos una cama solo de pelvis con vejiga vacía. Incluso si llegamos a ver mucha actividad todavía, que no haya vaciado bien vejiga, pues podemos dar algo de diurético para que lave todavía más, hidratar más al paciente. Sí, de hecho, este protocolo que se aplica aquí en Uruguay, con Javier compartimos este trabajo en el centro, yo en el área clínica, bueno, él en el área de producción y de control. Los protocolos que tomamos para estos estudios, tanto sea con galio como con flúor 18 PSMA, en cualquiera de los radiomarcados, se aplican justamente en un punto de vista clínico, la buena preparación del paciente en cuanto a la hidratación, por supuesto, y a todas las otras limitaciones que debe tener, y una adquisición, bueno, varía un poco en cuanto a los protocolos, hemos utilizado varios protocolos, pero actualmente tanto para galio 68 PSMA como para flúor 18, en sus dos radiomarcados PSMA, se utiliza un protocolo de comienzo de la serie de emisión a los 60 minutos post-inyección, y luego del barrido de cuerpo entero, es decir, bueno, todas las camas de adquisición del paciente, se le solicita al paciente que se baje, por supuesto, el tomógrafo, que haga una micción completa, de ser posible, y se vuelve a adquirir a otro tiempo distinto la pelvis. De hecho, se pasa por protocolo al minuto 70 por pelvis y al minuto 90 posteriormente por pelvis, luego de una micción completa, para tratar de evitar justamente lo que estaba preguntando el compañero Gamal, ¿verdad?, de la acumulación del radiotrazador por eliminación en la vejiga. Siguen agradeciendo bueno, tanto la exposición como también la coordinación de este evento por el Comité de Radiofarmacia y el Comité de Educación Continua. Y David Cardosa te consulta, Javier, en realidad hace un comentario que una ventaja del flúor 18 PSMA 1007 es que permite estudiar mejor la vejiga sin necesidad de utilizar un estímulo diurético, como lo comentaba la doctora Isabel, ya que su eliminación es principalmente hepatobiliar, lo cual tú también comentabas hoy al inicio, Javier. Han pedido la palabra Rosana y Juan Carlos, por orden en la pantalla le cedemos la palabra a Rosana primero. En primer lugar, muchas gracias. Yo pensé que me daban la palabra por ser mujer, soy a la antigua. Pero bueno, primero muchas gracias a Javier por tan buena exposición. Y yo lo que quería era hacer una pregunta que está ayer, en estos días, en el tapete de Europa y Estados Unidos,
cómo los seguros pagan estos estudios. O sea, nosotros estamos limitados por hacer evaluaciones de papeles, o sea, nos pasamos mucho tiempo. Yo trabajo en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas en Lima y mi trabajo en los últimos meses ha sido fundamentalmente hacer documentos para que los seguros finalmente, con todo respeto, Javier, porque creo que eres químico, pero ahí tenemos farmacéuticos que saben muchas cosas de normativa, entonces, y nos piden a los médicos que hagamos normativas y que pongamos un montón de documentos en el tapete para que los seguros acepten pagar los estudios de los pacientes. Entonces, en estos casos ya lo han mencionado, que ambos estudios de las dos marcaciones son costosas y no se puede aprovechar el mismo material para muchos pacientes en uno de los casos. Entonces, ¿cómo se podría lograr solucionar ese tipo de problemas, fundamentalmente de costo-efectividad, costo-beneficio y farmacoeconomía? Hola, no sé, pero obviamente si yo decía, yo soy químico en esta parte, bueno, sí, el tema de los costos en este tipo de marcaciones siempre es alto, o sea, somos una química cara, una parte de radiofarmacia, y bueno, obviamente esperemos que en algún momento también, cuando se popularicen más y haya algunas otras empresas que produzcan estos kits para distintas plataformas, pueden que los costos también bajen. Hoy en día BX tiene unos costos caros, pero también está pagando estudios, la validación de sus reactivos. O sea, que obviamente por ahora los reactivos son caros. Pero bueno, con la mejora de las marcaciones. Javier, se está cortando un poco tu audio, quizás si apagás el video, retomamos comunicación de mejor manera. Perdón, se me desconectó y conectó. Como decía, yo creo que con el tiempo, si hay otros proveedores o más, puede que bajen los costos y sean un poco más accesibles a hacer una química cara. Obviamente por las regulaciones, las condiciones que necesitamos los reactivos, tiene que ser GMP, hay que ser obviamente la parte química de la radiofarmacia, principalmente PET. PET eso obviamente es cara, los costos son altos. Pero bueno, con el tiempo cuando se especialicen, y puede que haya otros proveedores y bajen los costos de los reactivos y sean un poco más accesibles. Javier, una pregunta, habla Yamal. ¿Cuál es tu experiencia con los terapéuticos de lutetium y actinium 225? ¿Tienes alguna experiencia allá en Uruguay? No, nosotros no tenemos ninguna experiencia con actinio 225. No. El de terapia que se hacen, por ejemplo, en el CUDIN es con lutecio 177, que yo no soy que lo marco, pero con actinio en Uruguay no. Ya veo. Hoy hubo un seminario por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. No sé si estuvieron ustedes presentes en la mañana. Estuvieron discutiendo alrededor del mundo la posibilidad de distribución de muchos de estos radioterapéuticos, incluyendo actinium-225, 225. Y claramente, pues sí es un problema, pero claramente identifica que como su potencial para curativo es bastante eficaz. O sea, por eso te quería preguntar si habían tenido alguna experiencia. No, yo no tengo acá ni en la facultad ni en el CUDIN experiencia, no hemos utilizado actinio 225 en el CUDIN, obviamente, solo lo que he leído, por ahí no estuve hoy presente, no participé ni nada en la discusión de la vida, pero obviamente la vida está interesado en promocionar el actinio. Y bueno,
uno de los principales problemas del actinio es obviamente la disponibilidad del mismo, pero bueno, hay trabajos muy promisorios con los que son resistentes a la marcación, por ejemplo, con el PSMA, con el lutecio, que podría ser candidato a la marcación con actinio. Sí, el problema del lutecio sigue siendo que pues, es una partícula beta, ¿no? Y realmente necesitas actividades muy altas para tener una eficacia en lugares metastáticos donde ya la masa sea bastante alta, ¿no? En comparación con actinio, bueno, pues tienes una cadena en la cual emites muchísimas partículas alfa que realmente tienen una eficacia bastante alta. Entonces hay una comparación en esa manera. Por eso es importante ver que, como tú dices claramente, ¿no? Qué eficacia conlleva cada una de las terapias y su viabilidad en cuestión de producción y diseminación. Muy bien, bueno, muchas gracias, Yamal. Le damos la palabra a Juan Carlos Muñoz, que había solicitado hoy también. Muchas gracias. ¿Cómo están? Primero agradecerles a todos por esta charla que dan, que en verdad es muy satisfactoria para todos nosotros, para Latinoamérica, Centroamérica. Casualmente hoy estábamos haciendo flúor PSMA. ¿Qué hacemos nosotros acá para que no nos interfiera la vejiga? Nos ha funcionado mucho, no sé si de pronto nosotros a los pacientes el día del estudio no les damos líquido hasta cuando salgan del examen y la próstata sale sin captación y sale para evaluar muy bien esa zona. No sé si de pronto les parece buena o mala idea y los pasamos a los 90 minutos después de la inyección. Solo hacemos esa imagen de vértex a rodilla, iniciando de abajo hacia arriba, y muy pocas veces hacemos imágenes adicionales. Entonces, de pronto, esa es una idea de pronto para ustedes, con todo respeto. Muchas gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a usted por el comentario y la participación. Sí, puede ser una opción que van a tener que tomar los clínicos la determinación. Como yo comenté en el principio, en Uruguay se siguieron para los protocolos con flúor 18 PSMA, se siguieron dos protocolos distintos. De pasajes tempranos a los 30 minutos post inyección y de pasajes tardíos a los 60, y bueno, se determinó también por un índice de captación también en el sistema óseo, la utilización del protocolo de los 60 minutos, pero puede ser también una opción la restricción de líquidos, la restricción de hidratación oral previo a la adquisición y posterior, como también lo que comentaba la doctora Isabel Carvajal de la posibilidad de un estímulo diurético, que en mi experiencia en QDIM en 10 años no se ha utilizado con estos radiofármacos, sí anteriormente cuando se utilizaba la marcación de la colina, carbono 11 colina. No sé si alguien tiene alguna consulta más que le pueda extender al grupo de participantes o al experto en cuestión del día de hoy. Si no, voy a dar paso a promocionar la próxima actividad que va a tener transcurso en el mes de mayo, precisamente con fecha 19 de mayo a las 19 horas, hora de Uruguay y de la Argentina, que va a ser una charla dictada por el doctor Juliano Cerci, brasilero, por supuesto, y que va a hablar justamente del diagnóstico en cáncer de próstata, donde quizás, por supuesto, la charla la organiza y la programa él en conjunto con el Comité de Educación Continua, quizás él toque justamente alguna de la temática que estábamos hablando bueno, el actinio 225 versus el lutecio 177, ¿verdad? El Comité de Educación Continua va a promocionar a partir del día de mañana este nuevo webinar del mes de mayo. Les recordamos a todos que es la intención de este comité y el orden de trabajo de este comité para el 2022
realizar un webinar por mes, que son coordinados por cada uno de los grupos, comités asesores de la LASBIM. Y bueno, en este mes de mayo lo coordina el Comité de Educación Continua, y como experto le solicitó al doctor Cerci que pueda exponer su temática en teragnosis en cáncer de próstata. Si ninguno de ustedes tiene alguna otra consulta para Javier, me toca a mí por el Comité de Educación Continua dar cierre a esta actividad, agradecer al Comité de Radiofarmacia, en particular a todo el comité y a la coordinadora, la doctora Ana Rey, que coordinó esta excelente exposición con el doctor Javier Giglio, compañero de aquí de Uruguay. Y bueno, redundando, agradecer por su participación, por su dedicación, por su interés y por todas las preguntas que nos han llegado. Saber una vez más que este webinar va a estar colgado en el canal de YouTube que posee el Comité de Educación Continua. Es abierto. Y invitarlos a todos ustedes para que puedan seguir no solo participando de estas instancias, sino que también haciéndonos llegar a este comité cualquier tipo de inquietud o cualquier tipo de curso de actualización que ustedes deseen promocionar, para que nosotros podamos expandirlo en la red de trabajo que tenemos a lo largo de toda Latinoamérica. Si no hay más preguntas, les agradezco a todos por su deferencia, por su tiempo una vez más, y bueno, desde mi parte darle un aplauso a todo el Comité de Radiofarmacia, a todos ustedes por haber participado. Gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes a todos. Buenas Adiós. noches, muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Doctor. Muchas gracias a todos, muchas gracias.